Cuando el presidente Luis Abinader anunció al final de la campaña que finalizado el proceso electoral, si ganaba, como en efecto ganó las elecciones, iba a convocar a los partidos políticos de oposición y a los demás sectores para el proceso de reforma fiscal y constitucional. Y él había dicho que quería impulsar la reforma constitucional por lo menos dos puntos, que era el de el Ministerio Público, para darle la independencia que él entiende que se debe dar al Ministerio Público, y el segundo punto era el de los candados para evitar la perpetuidad en el poder. Conocemos la historia de muchos presidentes que en repetidas ocasiones dicen no voy y luego modifican la Constitución para ir. Sí, clásico aquí. Y yo dije, bueno, parece que el presidente Luis Abinader tiene determinación de hacer esto, porque lo anunció antes de las elecciones. Muchos candidatos no lo hacen, no es recomendable porque eso te puede afectar, sobre todo hablar de reforma fiscal, que todo el mundo sabe que cuando se habla de reforma fiscal te van a hablar de impuestos, ¿verdad? Por algún lado, y eso es horrible hablar de impuestos en una campaña electoral. Bueno, pasado el proceso, llamó a los candidatos presidenciales, conversó con el del PLD, no logró conversar con Leonel Fernández. En principio Leonel Fernández había aceptado recibirlo, pero parece que por estrategia Fernández luego le dijo que no podía, luego su partido comunicó que era que tenía una gripe, luego el propio partido Fuerza del Pueblo anunció que no, que entendían que no era factible reunirse con el presidente Abinader porque no había anunciado la agenda. Se mostró un interés de que no querían esa reunión. Pues, pasada las elecciones, el presidente, como todo el mundo sabe, ha anunciado su reforma constitucional, ya está en el Congreso, se está discutiendo, va muy avanzada, con algunos escollos por algunos puntos que hemos analizado y vamos a seguir analizando más adelante. Claro. Y bueno, de la fiscal ha anunciado esta semana la parte correspondiente a lo que será la reducción del gasto del gobierno. He anunciado reducción de instituciones, fusión de instituciones, y eso es importante, porque el propio presidente Abinader hizo un compromiso, no en esta campaña, sino en la anterior, de que había que reducir el Estado, que el Estado era demasiado grande, y usted lo ha planteado aquí muchas veces, la reducción del Estado. Claro, claro. Y bueno, ha planteado una serie de fusiones de ministerios que ha sorprendido a mucha gente y ha provocado reacciones de sectores políticos y económicos que dicen que es innecesario, la mayoría entiende que es necesario, pero que muestran una determinación de parte del presidente de achicar el Estado. Claro. Lo único que yo agregaría a esto es que es importante que el presidente se asegure que son reducciones reales, porque a veces lo que se hace es eliminar una institución, la convierte en un departamento de un ministerio, pero siguen con la misma cantidad de empleados y con las duplicidades de funciones y seguimos gastando la misma cantidad de dinero. Yo lo que quisiera es que las eliminaciones que se hagan y las fusiones sean reales. Claro. Y esto entonces ha provocado incertidumbre porque mucha gente sabe que si son reales tendrá que salir del Estado. Hay mucha gente que está ahí que sabe que con esto tendrá que irse, claro, porque se va a achicar el Estado. Mire, realmente, yo le voy a ser franco, le han caído arriba al gobierno, la oposición, con todo, está en contra de todo, de la fiscal, de la constitucional. Pero yo creo que, por ejemplo, la reducción del Estado no es la primera vez que se plantea eso. Yo creo que en el mismo gobierno del PLD, ellos hablaban de reducir el Estado, pero lamentablemente crecía. Porque cada vez que se crea un organismo nuevo, eso es más gasto, una nueva nómina. Entonces, yo veo eso correcto. Ahora, también hay mucha duplicidad de funciones aquí, porque usted observa que, por ejemplo, yo digo esto del Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación. Yo creo que hoy debe haber un solo ministerio. Eso tiene lógica. Esa es la única fusión que a mí no me gusta. Sí. Esa. Oiga, ¿por qué no me gusta? Está muy duplicado eso. En otros países funciona. Sí. Pero el Ministerio de Educación Superior, con las particularidades que tiene y las particularidades que tiene el Ministerio de Educación preuniversitaria, que hay una especialización de unos recursos, ahí eso va a provocar un problema. Sí. Porque pudiera perfectamente manejarse como una sola institución. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el 4%? El propio gobierno decía que la decisión es utilizar ese 4%, que se determinó que debió ser para la educación preuniversitaria, se va a utilizar también para la educación superior. Sí, pero ya escuché a alguien hablando ahí que a los profesores universitarios
que los profesores universitarios tienen que beneficiarse del 4%. Eso no es para aumentar el salario a los profesores universitarios, porque la educación universitaria, primero, la UAS tiene un presupuesto, la educación, la universidad pública, y las demás son privadas. Porque, mire, exacto. Yo espero que eso no lo malutilicen. Quiero decirle en ese punto, qué bueno que usted lo mencionó, que por ejemplo, un ministerio representa la política del Estado en ese aspecto. En eso estamos claros. Sí. Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, todo lo demás tiene que estar por debajo de eso. Sí. Entonces, Ministerio de Educación, todo es educación. Sí. Entonces, ya lo presupuestario es otra cosa. Hay un buen ejemplo que usted cita el Ministerio de Salud Pública, porque qué bueno que usted lo cita. Sí. Salud Pública traza la política en materia de salud. Claro. El Servicio Nacional de Salud se encarga de todos los hospitales, que perfectamente pudiera. Sí. Ahora, habría que ver qué vamos a hacer con ese punto del 4%. Lo que pasa es que esas instituciones están altamente politizadas. Entonces, digo, en el sentido de que hay gente que está colocada ahí, sí, ¿verdad? Para que ganen su dinerillo. Sí. Pero realmente el Estado, yo creo que tiene más eficiencia cuando puede utilizar mejor los recursos, ante todo no los recursos económicos, sino los recursos humanos también. Porque, por ejemplo, hay una duplicidad de funciones y hay muchas instituciones que usted las busca. Por ejemplo, en el área de la agricultura. Sí. Hay un solo ministerio. Acaban de integrar el IAD a agricultura. Pero que eso, además... Dependía de agricultura, pero tiene un presupuesto aparte, una serie de cosas. Eso puede otro que me gustó mucho a mí, que yo no lo entendí, porque el ese de desarrollo, economía, con el de Hacienda, señor, pero que Hacienda, el término Hacienda abarca todo lo que sea lo económico del Estado, lo abarca ahí. Sí. Entonces yo veo, ahora lo que yo estoy mirando es que hay... Además, aquí hay 6 o 7 instituciones que todo tiene que ver con planes sociales, con una sola institución. Pero claro. Pero ahí está ADES, está Supérate, este es el Plan Social de la Presidencia, comedores económicos, todo eso es una sola institución. Y hay un dispendio de recursos. Usted sabe el dinero que se va por ahí, doctor. Hay un dispendio de recursos que si se concentra eso, es un punto. Pero usted duplica la asistencia, pero llega por un lado del Plan Social con una funda de comida, y por el otro están los poderes económicos vendiéndose la cocinada, pero cocinan en su casa. Vamos a poner un ejemplo. Cuando yo colaboraba con Última Hora, que yo tenía un espacio. Sí, cuando era articulista, sí. Resulta que yo una vez publiqué algo donde yo criticaba que aquí había, yo estoy hablando de ustedes hace unos cuantos años de eso, que aquí, por ejemplo, cada institución tenía un plan de vivienda. Sí. El IAD uno, el otro, el Banco Central otro. No. Pero acaban de anunciar, por ejemplo, a propósito de vivienda, que la Dirección Presidencial de Desarrollo Provincial la integran al MEPID, que es el Ministerio Almevit, que es el Ministerio de la Vivienda. La vivienda, sí. Pero esa dirección lo que hace es construir viviendas para personas pobres, construir carreteras, construir puentes. Hay muchas instituciones duplicando las funciones. Pero no se acuerda, por ejemplo, IAB y NAVI. Sí, hombre. Todo eso hay que eliminarlo, integrarlo en un solo ministerio y que sea una oficina más. Claro. Si tiene 70 empleados, que opere con 5, dependiendo del ministerio. Claro que sí. Y se aprovecha mejor los recursos. Ahora, usted tiene 20 secretarias, con una puede funcionar. Ahora, el objetivo es importante, reducir gastos. Claro. Bueno, el gobierno ha anunciado que está buscando reducir unos 25.000 millones de pesos con esas eliminaciones y fusiones. Hay otras que se están quedando por ahí, que pueden perfectamente eliminarse y fusionarse. Dirección de Desarrollo de la Comunidad. Eso es lo mismo que hace construir casitas, letrinas, construir carreteritas, caminos vecinales, funerarias. Eso lo puede hacer el Ministerio de la Vivienda. Digo una cosa. Hay organismos aquí. En Inaguja, ¿qué hace Inaguja? ¿Qué es Inaguja? Y usted comienza a revisar, este Estado es demasiado grande. Y el presidente tiene un compromiso de reducir el Estado, lo hizo, ojalá que pueda cumplir. En la pasada gestión integró la supervisora con el Ministerio de la Vivienda, fusionó, creo que bienes nacionales con el CEA, es decir, está en esa dirección, pero ojalá que sea una reducción real, para que cuando uno revise la nómina no diga, pero ven acá, cuando usted comenzó la fusión y la eliminación de instituciones había 2 millones de empleados, para citar una cifra. ¿Y por qué tenemos 2.2? No, si usted eliminó 20 instituciones, debe por lo menos haber 1.500.000 empleados. ¿Sabes cuál yo también he considerado que nunca cumplió sus funciones? El INESPRE. El INESPRE, oiga cómo se creó. Y eso debe ser una oficina de agricultura también. Pero claro, estabilización de precios. Claro. Y no hace nada de eso, porque no es verdad que estabiliza ningún precio. Así es. Vamos a hacer la pausa, doctor, para que sigamos hablando de estos temas, de las reformas, que son los temas que están dominando la agenda del país. Regresamos en unos minutos.